Hola, muy buenas noches. Eh, Voy a presentar mi trabajo de investigación llamado El proceso de evaluación formativa y su influencia en los alumnos. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO, estudiante del doctorado en educación y mi nombre es Luis Pineda Hernández, mi asesor, doctor Francisco Sergio Díaz. Tuxtla Gutiérrez, a febrero del 2023. Bueno. Vamos a comenzar planteando que con una frase que sin evaluación no puede existir calidad en educación. La calidad o la excelencia es la búsqueda que siempre el sistema educativo o todo sistema ha buscado mejorar y pretendemos desarrollarlo a partir de la búsqueda de esa calidad. Sin embargo, si no evaluamos nuestro proceso o no aplicamos esa evaluación en nuestra vida cotidiana, simple y sencillamente no podemos llegar a ella. Para poder trabajar en esto hay que contextualizar un poco el trabajo de investigación. Bueno, el tema o la problemática a investigar fue el proceso de evaluación formativa y su influencia en los alumnos de séptimo semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de Telesecundaria, futuros docentes formados en la Escuela Normal Superior de Chiapas. Cabe mencionar que la Escuela Normal Superior de Chiapas es la única normal en el estado que forma estudiantes o más bien forma a futuros maestros de secundaria, ya sea en especialidades como español, matemáticas, historia, geografía, civismo. Y específicamente en telesecundaria se incorporó esta especialidad cuando surgió la necesidad de atender a las comunidades más marginadas de Chiapas, porque la telesecundaria surge precisamente para eso, para atender las necesidades educativas en los contextos más lejanos, más marginados, y a eso obedece la formación de estos estudiantes. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿qué tanto la evaluación formativa influye dentro del proceso de la formación de un futuro maestro? Queremos conocer cómo el docente es influenciado por este proceso en la búsqueda precisamente de la excelencia o de la calidad en la formación del que será el futuro formador de los adolescentes o los estudiantes de secundaria. Para eso tenemos el objetivo, es conocer la influencia precisamente de la evaluación dentro de ese proceso, pero no de una evaluación sumativa, más bien de una evaluación formativa. Busca precisamente llegar a conocer el impacto que tiene esa evaluación dentro del proceso de autoformación de los propios estudiantes. En la justificación del trabajo, entendemos que han habido muchos estudios respecto a lo que es la evaluación. La evaluación es un tema inherente al proceso educativo. Sin embargo, la vigencia que tiene este estudio es porque es a través de la formación de estudiantes que serán futuros maestros de telesecundaria. Y recordemos que la modalidad de telesecundaria es diferente a la secundaria general o técnica debido a que continúan como en la primaria un solo maestro con todas las asignaturas. Eso significa que este maestro debe tener muy claro el proceso de evaluación porque cómo va a evaluar a sus alumnos y cómo es evaluado él, cómo toma la evaluación como un concepto que le permita ir desarrollándose a lo largo del proceso de formación y no solamente en la formación inicial de la normal, sino en la formación profesional que debe desarrollar en cada uno de los lugares en donde trabaje. Para esto, desde la perspectiva teórica, podemos plantear que el concepto de evaluación tiene, según Minedu 2019, un proceso, la evaluación es un proceso permanente, sistemático, que permite pues identificar información que nos ayude a conocer y analizar los aprendizajes logrados por los estudiantes.
y generar una retroalimentación con ese proceso de aprendizaje que les ayude a tomar decisiones tanto al maestro como al propio estudiante para mejorar en la enseñanza. Esa es la oportunidad que nos da este autor al plantearlo de esa manera. Han habido estudios como antecedentes en los que se plantea la necesidad de formar en México un sistema educativo nacional desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, en donde se planteaba ya la calidad de la educación, en la cual se hicieron grandes cambios curriculares hasta la reforma de Peña Nieto, que planteaba una reforma al artículo 3º constitucional y la creación de el cambio en la Ley General de Educación y la creación precisamente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que buscaba desde esa manera, desde la evaluación, hacer un sistema de mejor calidad. Decían que el planteamiento era que la parte de cobertura educativa, la cantidad en la educación, ya estaba garantizada y que lo que necesitaban era lograr que en México hubiera calidad en la educación. Desde esa perspectiva, se fue planteando la necesidad de formar un sistema nacional de evaluación educativa. Sin embargo, nosotros sabemos que sin los maestros, sin ser consultados, sin ser tomados en cuenta y sobre todo sin contextualizar la práctica educativa, es muy difícil lograr cambios sustanciales desde arriba de manera vertical y de manera lineal. Entonces, ante esa situación hubo evaluaciones en las instituciones de educación superior, en las instituciones de educación básica, con los maestros, con el programa Carrera Magisterial, con el programa sobre los incentivos que se le daba a los maestros económicos con tal de mejorar. Sin embargo, al ser solo uno los maestros que se ingresaban y que solamente iban por el apoyo económico, que era lograr una categoría, entonces se establecieron que había maestros de una categoría y de otra categoría en México. Entonces, realmente no se ha revisado, no se revisó el impacto total que tuvo la carrera magisterial en México como un elemento fundamental a desarrollarse a partir de la búsqueda de una mejor calidad en los procesos de enseñanza. También los alumnos han sido evaluados a partir de los programas Planea, Enlace, Scale, una serie de exámenes o pruebas estandarizadas, incluso participando con países de la OCDE, en donde planteaban a México con potencias económicas a nivel mundial y México siempre salía con resultados muy bajos en términos de que hubo un estudio que hizo Gilberto Guevara Niebla en donde plantea que una triste realidad, donde planteaba que México era un país de reprobados. Entonces, los lineamientos, para nadie es un secreto que el sistema de gobierno obedecía a procesos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y cómo estos procesos planteaban el asunto de de llegar a una calidad de la educación. Pero ¿cuál era esa calidad de la educación? Llegar a partir de competencias estandarizadas, o sea, había estándares para lograr y eso era lo que le daba sentido a la formación. Sin embargo, hubieron una crítica muy importante a esos antecedentes. Basados en esto, hay las teorías que que son fundamentadas en este trabajo, se plantean que la evaluación del aprendizaje tiene que ser tomada de dos maneras. La evaluación del aprendizaje muchas veces es tomada desde la teoría conductista como un proceso de evaluación final, el producto. Se busca cuánto ha aprendido el estudiante y eso tiene críticas de ser una educación mecánica, repetitiva, memorística, etcétera, etcétera. Sin embargo, está la evaluación para la formación y la evaluación formativa tiene el objetivo de ser sistemática, precisamente como nos explica Minedu,
que debe ser sistemática, debe ser retroalimentativa. Su objetivo no es calificar, sino su objetivo es valorar el proceso, y desde esa perspectiva es tomada en este trabajo. Y lógicamente tiene que ver con el constructivismo, en el cual el estudiante forma parte de su aprendizaje, pero por lógica también de su evaluación. O sea, el propio estudiante debe estar involucrado en la enseñanza, en el aprendizaje y en la evaluación como parte coherente de un proceso de formación constructivista, lo que decía Paulo Freire, ¿no? O sea, formar una comunidad de aprendizaje, lo que plantea la nueva escuela mexicana, entendiendo que el objetivo no es ya enseñar fragmentadamente, sino formar una comunidad de aprendizaje, educar desde la comunidad, educar desde el contexto y sobre todo desde una perspectiva humanista. Entonces, la búsqueda de ese proceso, la evaluación como proceso inherente al proceso educativo, tiene que estar presente ahí en esta situación. Por lo tanto, los conceptos fundamentales de este marco teórico precisamente es la evaluación formadora o formativa, y que tiene características importantes. Una evaluación formativa debe ser integral, debe ser sistemática, continua y flexible. Lo integral se relaciona con desarrollar los tres aspectos fundamentales: el saber hacer y el saber ser, o el conocimiento conceptual, el conocimiento procedimental, el conocimiento actitudinal. Ahí nos decía Philippe Renaud que era el desarrollo de las competencias, que una competencia era la capacidad de movilizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en la resolución de problemas específicos, ¿no? Entonces, la búsqueda siempre fue en ese sentido. Ahorita es un poquito más integral, más humanista. Bajo este marco teórico, nos pasamos a un proceso del marco metodológico, que se establece como, además de técnicas e instrumentos de investigación. Pues lógicamente el paradigma de nuestra investigación es cualitativo. ¿Por qué? Porque la educación es humanista, es un proceso social, es un proceso cambiante, es un proceso contextual, interpretativo. El mismo sujeto forma parte de ese ser, que no es un ser mecánico, no es un ser como una televisión, sino que es un ser integrador, es un ser humano, y al ser un proceso social, la educación tiene que ser cualitativo. Desde esa perspectiva, el tipo de investigación pues es hermenéutico, es una interpretación de la realidad, lo que buscamos hacer. Para eso utilizamos técnicas como la observación, que es un proceso que nos ayuda a estar presente en la observación, en el proceso, en el aula, con los alumnos, y utilizamos instrumentos como la entrevista y el diario del profesor, que la entrevista te permite, una entrevista a profundidad te permite precisamente ese contacto directo con el estudiante, con el maestro, con la opinión, con el sentir de cada uno de ellos, y ese proceso te permite interpretar también los diarios de observación de las clases que podamos trabajar. Este estudio fue aplicado a 9 estudiantes de la Escuela Normal Superior de Chiapas como sujetos de investigación. Eh, Esto nos derivó en una recopilación de información que la triangulamos de esta manera. Es el análisis de la información. Podemos observar que el concepto de evaluación en los alumnos coinciden en que es un proceso formativo, que es sistemático y coherente, y que ayuda a la autoformación del propio estudiante y del propio maestro. Pero en las observaciones la contrastamos, que efectivamente la entienden de manera general como una evaluación formativa, como un proceso. Esa es la parte importante: cómo el estudiante puede entender como un proceso de la evaluación. Sin embargo, necesitan clarificar, lo clarifica el docente, su asesor, los clarifica que la evaluación la deben entender como parte de esa formación, identificando fortalezas y debilidades, con el objetivo fundamental de establecer una ruta, una forma de mejorar y de establecer cómo el estudiante puede ir mejorando día con día, y no necesitar más al maestro, sino ser un autónomo, un profesional que se permita ir desarrollando sus fortalezas y atacando sus debilidades. Al triangular la información, esta es derivada a partir del concepto de evaluación formativa, y nos genera algunos conceptos muy interesantes
para poderlos analizar. Por ejemplo, la autoevaluación como el elemento que permite precisamente hacer una introspección del estudiante, del maestro, del profesional. Este estudiante, este maestro, este profesional es el único que sabe qué tanto sabe y qué tanto necesita mejorar. Por lo tanto, el proceso de autoevaluación es un proceso muy importante para tomar conciencia de su papel en el desarrollo de su propio conocimiento. Esto nos lleva también a la coevaluación, el cual la coevaluación involucra a los demás compañeros. Aquí referimos nuevamente a esa comunidad de aprendizaje, la importancia de que los compañeros puedan evaluarte, puedan ayudarte a conocer tus errores desde otros puntos de vista y no con una situación de crítica, sino con una situación de mejora de los procesos. Y para eso se deriva también la heteroevaluación como un proceso en el cual el maestro tiene que ir orientando o dirigiendo los procesos de autoformación que se dan en esta situación y tiene que ver los tiempos de la evaluación, o sea, los tipos de evaluación, la evaluación diagnóstica, la evaluación de proceso, la evaluación final, como una evaluación diagnóstica que se da antes de la acción, antes a la hora de planear, a la hora de conocer al alumno, a la hora de conocer el contexto y la evaluación de proceso, la que el maestro toma decisiones, los mismos estudiantes toman decisiones en torno a cuándo participo, qué tanto participo, cuánto tiempo le asigno a una situación y por último la evaluación final que tiene que ver con una situación en torno a conocer qué tanto se ha aprendido y sobre todo qué tanto se necesita retroalimentar. Desde esa perspectiva está el proceso de la triangulación de la información. Esto nos generó algunas conclusiones. Bueno, nos concluimos que la evaluación es importante porque permite que los alumnos participen en plantear las formas en que serán evaluados y así se crea un clima de confianza, de tolerancia, de humanismo, rompiendo la tradición de que debe ser de control, coercitiva, para medir al final del proceso qué tanto saben los alumnos. Otra de las conclusiones es que la evaluación contribuye de manera sustancial a la formación del futuro docente, debido a que se reconoce como un estudiante que puede ir mejorando en un proceso cíclico. También hablamos de que la evaluación influye de gran manera en los alumnos cuando ellos logran entender su papel en la formación de su propio proceso. El objetivo general de la evaluación no es solamente conocer cuánto aprende el alumno, sino más bien participar y hacer participar al alumno para que sea consciente de cómo será evaluado. Y concluimos también que es necesario conocer la teoría sobre la evaluación, pero la forma, las orientaciones son esos, la forma en que el docente debe tomar sus propias decisiones para poder trabajar con los alumnos y evaluarlos e involucrarlos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Una de las recomendaciones importantes para esto es que recomendamos evitar que la evaluación se convierta en lo que tanto hemos criticado, se convierta en la medición del conocimiento o que sea utilizada como un instrumento de control en los grupos. Más bien, es importante involucrar a los alumnos en su propio proceso evaluativo y, por tanto, en su propio proceso de la formación de los aprendizajes. Todo maestro que tenga una práctica docente humanista debe tomar en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, la diversidad cultural y la diversidad económica, lingüística, todos los aspectos fundamentales de las cuales nos habla el humanismo. Por último, quiero concluir pues haciendo referencia a algunos autores que nos ayudan en nuestro trabajo, como Arias, que nos habla sobre el proceso de investigación, Fernández Gómez, que nos habla de la evaluación de la docencia, Oca, que nos habla de la evaluación y acreditación en educación superior en México, Ortiz sobre el constructivismo, refiriéndose a Piaget, Vygotsky y Ausubel, y la UNESCO sobre sus reflexiones en torno a la evaluación de la calidad educativa. En ese sentido, podemos decir que hemos logrado concluir un proceso, espero sea de su agrado el video con el cual les acabo de explicar. Muchas gracias y un agradecimiento para todos ustedes, los que apoyaron al proceso de investigación.